que los espíritus de las aguas nos concedan el permiso para llegar hasta la tumba de nuestro jefe y cacique Manuel Quintín Lame Chantre. Hombre que no se le humilló a la injusticia. Hombre valiente que defendió a todas las tribus de Colombia. ¡Chamuca! Oh dioses y espíritus, os los invoco, donde está la esencia de Manuel. Inchut kuchnai satawar. Jaj. Jañak thai pe uno ko. A nuestro mayor Quintín Lame, para que nos siga acompañando, nos dé mucha fortaleza, mucha fuerza, nos va a llevar muy lejos a mantenernos como pueblos. Mi pensamiento es el de un hijo de la selva que lo vio nacer, que se crió y se educó debajo de ella como se educan las aves para cantar y se preparan los polluelos batiendo su plumaje para volar, desafiando el infinito para mañana cruzarlo. Porque allí en ese bosque solitario se encuentra el libro de los amores, el libro de la sabiduría, porque allí está la verdadera poesía, la verdadera filosofía, la verdadera literatura, porque allí la naturaleza tiene un coro de cantos que son interminables, un coro de filósofos que todos los días cambian de pensamiento, pero que nunca saltan las murallas donde está colgado el misterio de las leyes sagradas de la naturaleza.
donde él vivía. Vivía el tío de Manuel Quintín Lame. Aquí vivía José Lame, el tío de Manuel Quintín Lame, y que él nació aquí. Los mayores cuentan que nació en el año 1880. El papá se llamaba Mariano Lame, la mamá se llamaba Dolores Chantre. Tuvo varios hermanos. Sus padres vivían como mayordomos terrajeros. Habitó en San Isidro, luego se desplazaron hacia San Alfonso. Porque en ese tiempo esta tierra, todo esto era baldío, esto no tenía dueño, entonces por eso ellos pasaron allá a hacer casa, allá, a vivir allá. Los indígenas que vivíamos aquí éramos los dueños de estos territorios, pero nos hicieron creer, como ellos tenían su apoyo del Estado y pues que la escritura era que valía y como nosotros no teníamos nada. Me decía la abuela, pues que limpiaban ellos las tierras, resulta que los ricos se fueron apoderando de esas tierras que limpiaban ellos, ¿sí? Los fueron engañando con cualquier cosa y los fueron sacando y se fueron haciendo grandes haciendados en esta parte de aquí de Quintana, o en esta zona, ¿no? Ya cuando tuvieron sus mensidades de haciendas, entonces los indígenas ya se fueron terrajeros de ellos, entonces ya como eran terrajeros, entonces solo les dejaron el rodetico del rancho donde ellos pudieran vivir. Y ya por vivir allí tenían que pagar 3 días de terraje en la semana. Había muchas formas de pagar el terraje, ¿no? Por ejemplo, la mayoría era que se pagaba 4 días en relimpia de potreros. En esta lucha solo me acompañaba la sombra de mi fe, de mi esperanza y de mi caridad hacia mi raza proscrita y perseguida desde el día 12 de octubre de 1492. Yo siempre miré como cosa santa y heroica el no acatar la injusticia y la inequidad. Porque esto era una vereda de terrajeros, donde nuestros papabuelos eran esclavos de estar con Ignacio Muñoz, porque era uno de los grandes terratenientes que existía. Él aquí tenía un palo de castigarlos, los jueteaba. Los pueblos indígenas hemos sido sometidos a ese exterminio físico y cultural histórico, y hablo de los años 1530, cuando empieza la lucha de la cacica gaitana, Calarcá, Piguanza, entre otros. Y desde esa época llegaron al despojo territorial, llegaron al exterminio físico de los pueblos. Este territorio se llama Kpish, ¿no? Kpish para nosotros es el ser sagrado, es el abuelo mayor. Entonces este es el plan en donde él vivió. El viento tiene su territorio, por donde él hacía sus recorridos, por donde él jugaba. El mayor Quintín Lame descubrió precisamente fue ese valor, el valor de la espiritualidad, la relación con la naturaleza. Inquieto, desde muy niño, le gustaba mucho la tierra. Que el mayor Quintín era de luna llena, ¿no? Todos los que son nacidos en esa luna tienen la tendencia de estudiar el movimiento de una hormiga, el movimiento del río, el movimiento de los colores. En los momentos en que se oye la charla interminable que tienen los arroyos de las fuentes, cuando ronca el tigre, ruge el león, silba la serpiente, canta el grillo y la chicharra,
gime la paloma torcaz y cruza el bosque. Es el momento del recreo que esa maestra, que es la naturaleza, ha ordenado armónicamente a sus discípulos. Lo que él relacionaba mucho con la naturaleza, o sea, de ahí él sacaba la poesía, el pensamiento, ¿no? La sabiduría. Y en Nasayude hay una palabra que es el payach, es como nosotros tenemos que vivir siempre alertas a lo que la naturaleza nos indica. Su tío Leonardo Chantre contaba historias tradicionales y enseñaba a leer con periódicos viejos. No es verdad que solo los hombres que han estudiado 15 o 20 años y han aprendido a pensar son los que tienen vocación, aunque hayan subido del valle al monte. De niño fue testigo de la violación de su pequeña hermana Licenia. Él y dos de sus hermanos fueron atacados en su casa por un grupo de liberales. Ahí su hermano Feliciano es asesinado y Quintín, después de esto, se enfila en el ejército. Él a los 18 años pagó servicio militar. Él fue encomendero del ejército, él estuvo en la pelada de Sánchez Cerro en Panamá. Porque la ignorancia navega en el medio de la oscuridad como una noche polar. Pero yo alcancé a conocer los blancos jardines de la mar y que dentro de ellos dormía un ave y esta era la imagen de mi mente que debía llevarse a conocer ese inmenso puente por donde debía pasar a pasear el jardín de las ciencias. Él estuvo en Panamá como ordenanza del general Albán. Ahí se instruye en la escritura y las leyes. La jurisprudencia que yo aprendí fue enseñada allá en los campos de lucha, donde me acompañaba esa imagen que iba alzando el vuelo de imagen en imagen y que yo miraba hoy más bella que ayer y que pensaba sería más bella mañana de lo que es hoy. Quintín Lame ha sido el orientador de todo este proceso de lucha en base a la norma y en base a la ley para poder nosotros exigir nuestros derechos. Entonces él se empeñó porque conociéramos las leyes de nuestro país. En ese conocimiento que él muy joven empezó a hacer autodidactamente de la ley, él va a leer un manual de ser abogado que se llama el abogado en casa, y con esos manuales, aprendiendo el código civil, el código penal, él poco a poco pues se va haciendo a un conocimiento muy sui generis de la ley. Porque es que Quintín entiende que ya no estamos en el periodo donde las cosas son de boca, sino que están escritas.
que existen documentos de propiedad, que ley en un momento determinado el rey reconoció un resguardo, que ese documento está, que el resguardo ha desaparecido, pero que esa es una palabra que está ahí y esa palabra se define en el contexto de la tradición jurídica del país. Vuelve del ejército, pues ya trae como esa idea de que los indios no podían ser más esclavos de los ricos. Nosotros pues que no teníamos a dónde trabajar, no teníamos a dónde tener un animalito, no nos podíamos tomar un traguito de leche, nada, sino trabájele al rico, trabájele al rico. Tanto ganado y tan gordo el patrón, tanta tierra para uno solo, y todo por ser blanco. Y tras él, Quintín lame por unos huertos de tierra quebrada, ocupada siempre por sus mayores, los chantre, descontando terraje, solo por ser indio. ¿Y usted no será más fuerte que el patrón? Es su esposa Pío Quinta quien impulsa el movimiento a favor de la reivindicación de la comunidad, la defensa de la madre tierra y acompaña a Manuel Quintín Lame por muchos años en su lucha. Creo que el papel de la mujer seguimos siendo fundamental en seguir tejiendo cultura, en seguir tejiendo vida, en seguir tejiendo unidad. Él en la familia era también tipo respetuoso, a él le gustaba mucho decirle a los padres, a las familias que tenían que respetar. En la casa del matrimonio indígena se encuentra la humildad, la paz y la tranquilidad. Allí la matrona de la casa es una legisladora, así como el hombre es un legislador por fuera del hogar, y unidos dentro del hogar, ambos son los dioses domésticos. Cuando Quintín Lame llega, ¿sí? Entonces él viene a pedirle tierra a Ignacio Muñoz aquí. Ignacio Muñoz dice que él no le da tierra a indios. Entonces Manuel Quintín Lame se va, entonces se rebela a él porque no le dieron tierra para su familia y hacer su casa, ¿no? Entonces él se rebela allá y entonces sí comienza ya su organización para el pie de lucha de la recuperación de las tierras. Él empezó a sentir su propio ser indio Nasa. Entonces, por eso empezó a recorrer a las comunidades de los resguardos. Empieza un proceso de formación y orientación por todas las comunidades indígenas del departamento del Cauca y donde cada vez se unen más indígenas a su causa. Organiza mucho pueblo en el sentido de hacer entender que teníamos unos derechos y que los deberíamos de recuperarlos para poder sobrevivir. Se hacía esas reuniones de noche, hacían reuniones escondidas.